No, yo reconozco que hay hermanos que, digamos que son tímidos y hermanos que son valientes, digamos así. No, aquí no se está refiriendo a esto. Aquí se está refiriendo que independientemente la característica que tú tengas, si eres tímido o seas valiente, tú estás controlando a la heredad del Señor. ¿Ven la diferencia? Hermano, porque puede haber una persona muy tranquilita, pero que tú vas, por ejemplo, los típicos tesoreros de la obra, son tranquilos. ¿Han visto los tesoreros? Casi todos son tranquilos. Oiga, vengo a que me firme un cheque para una ayuda allá, que vamos a hacer obra misionera. Vete a ver al presidente. Poder despótico. O sea, el hecho de que seamos tranquilos, o que tengamos un carácter de punta de lanza, es decir, para abrir caminos, no significa que eso es el poder despótico. Ajá. No significa eso. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? Porque digo, esto lo puede hacer tanto uno de carácter tranquilo como uno de carácter que no es tranquilo. Pero puede ser ¿qué? Monárquico y despótico. ¿Sí? Ustedes tienen la experiencia allá con los de la organización y se han encontrado con eso. Elena de White estaba pidiendo una reorganización, y en el concepto de la sierva del Señor, reorganización abarca 4 cosas. ¿Cambio de qué? Ideas, teorías, hábitos y prácticas. Muy bien. Elena de White pidió que hubiera un cambio, que no se controlara la obra, en pocas palabras. ¿Lo hubo? No lo hubo. ¿Sí? En 1901, estamos hablando de ese congreso. 1901, hermanos, se le dio la oportunidad en el congreso que hablara James Edson White y Elena de White. Ahora, más adelante vamos a ver que James Edson White se convirtió desde el principio en obrero de sostén propio. Lo que estamos presentando aquí ahorita es que en la conferencia general, sesión de la conferencia general, en 1901, a los obreros de sostén propio le daban permiso para hablar de la obra que estaban haciendo. En la conferencia general. Por ejemplo, ahorita que nos den a nosotros permiso. En Jalostoc, o en Las Brisas, o en Río de Janeiro, estoy mencionando algunos nombres de otros lugares, se les daba permiso. Y fíjense, ahí está James Edson White, ¿sí? Dice aquí, fíjense, James Edson White era independiente, ahorita vamos a entrar a eso, pero fíjense lo que White le fue a decir. Su hijo, James Edson White, les dijo: en nuestro lote se extiende hasta atrás de las calles, cerca de 60 pies de enfrente de la calle, hemos levantado una iglesia. ¿Qué le fue a decir allí a la conferencia general? Le dijo: yo soy independiente y soy de sostén propio, pero he levantado una iglesia. Pero al ladito estaba su mamá. Elena de White iba a hablar después. Primero empezó a hablar James Edson White. La conferencia general tenía que quedarse callada porque estaba la sierva del Señor después de 10 años de no haber estado. Estaban a la expectativa. Es más, les cuento rápido cómo es esto. Se paró el presidente de la conferencia general, Irving. Todos estaban a la expectativa. Elena White tenía 10 años que no había estado en Battle Creek. Habían sucedido varias cosas, había control, poder despótico. Ese es el marco, ese es el tiempo, ese es el lugar. Había cierto interés. ¿Cómo iba a ser la conferencia general de 1901? Finalmente empieza el presidente Irving
hablar, bueno, hemos llegado a la sesión de negocios, así le llaman en Estados Unidos en inglés, de la conferencia general y vamos a estar listos. Se levanta la mano la sierva del Señor. El día de hoy eso no hubiera ocurrido. En una sesión general, si tú levantas la mano, ¿te hacen caso y te ponen en la agenda? Hermano, eso no está en la agenda. Nos vemos el otro en 5 años. ¿Sí o no? Aún en una junta de iglesia, si no llevan los puntos de qué, si no llevan los puntos a tratarse, hermano, eso no está en la agenda. ¿Sí o no? Bueno, Elena de White alza la mano, todos se quedan viendo y la sierva del Señor se dirige con su hijo al frente. Ay, pero ahí viene acompañado de ese disidente porque es sostén propio. Se tuvieron que quedar callados. Y empieza a hablar Edson. El primero que empezó a hablar fue Edson, que era de sostén propio, y dice acá: hablando con mi madre, me pareció que si no, as if we could not have this conference break up without a few words, me pareció que no podía terminarse esta sesión de la conferencia general si nosotros no íbamos a hablar un poco acerca de nuestra obra en el sur de los Estados Unidos, con los hermanos afroamericanos, con los negros. Hermanos, si ustedes investigan este boletín de la conferencia general de 1901, es uno de los últimos boletines. Hay como más de 20 boletines. Este es uno de los últimos. Estaba por acabarse la conferencia general. Y Elena de White pasó con su hijo. Ahora, debo de hacer una diferencia. Primero, cuando inicia la conferencia general, Elena de White pasa y dice: ya iba a empezar el pastor Irving con todo. Debo hacer esta corrección. Iba a empezar el pastor Irving con todos los negocios de la conferencia. Elena White levanta la mano, se pasa y dice: hermanos, necesitamos una reorganización. No podemos seguir adelante. Necesitamos reorganizarnos. Y ella dice después que parece que el Espíritu de Dios empezó a trabajar y dijo: no, está bien, olvidémonos de todos los planes que tenemos y vamos a reorganizarnos. Pero ahorita vamos a ver qué pasó en esa reorganización y vamos a ver cómo surgen los ministerios de sostén propio y tantas cosas muy bonitas en la historia, hermanos. Bueno, hay una reorganización. ¿En qué consistió la reorganización? No iba a haber presidente, iba a haber un comité de 25 personas, que esas 25 personas iban a representar, escuchen bien, todas las ramas de la obra. ¿Cuál? Todas. Todas, incluyendo las de sostén propio. Y todos se iban a reunir para ver cómo el mensaje iba a avanzar a todo el mundo. Terminando esa reunión se disolvía el comité y todos a seguir trabajando. No iba a haber un poder monárquico tipo rey, todos dependiendo directamente de Dios. Sí, hermanos, así va a ser esto. Al final dicen: bueno, vamos a hablar de la obra que está haciendo mi hijo de sostén propio en el sur. Fíjense lo que dice acá. Dice lo siguiente: Edson White les está hablando de la obra que había en el sur. ¿Y saben qué les dice? Les dice lo que comenta aquí. Será mucho pedirle al pueblo que se mantenga y haga todo lo posible para tener unas pocas cosas allá down there, es decir, en el sur, en donde in which you have such an abundance, para tener unas poquitas en el sur, ya que en el norte ustedes tienen mucha abundancia. Es correcto para que esta gente deba de trabajar tan cortito de sus vidas, con prácticamente ningún salario del todo, cuando los salarios están siendo pagados en estos lugares. En otras palabras, Edson le está diciendo: allá en el sur hay obreros de sostén propio que están viviendo con lo mínimo que pueden vivir, y ustedes aquí con unos salarios. Al ladito estaba Elena de White.
Hermanos, los ministerios de sostén propio, de acuerdo a la historia, deben de tener voz en la sesión de la conferencia general. Amén. El ideal de Dios, vamos a verlo más adelante, es que en primer lugar, la organización oficial siguiera siendo fiel al mensaje de los tres ángeles. Ese es el ideal de Dios. Sin control, sin nada. Pero como no se logró en 1901 ni 1903, y antes, Dios entonces tuvo que sacar el otro brazo para levantar a los movimientos de sostén propio para llevar el mensaje años adelante, porque la obra iba años atrás. En esa plática, Elena de White habla y dice: siento con un intenso deseo siento un intenso deseo que todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios busquen pasos como los reformadores. Es decir, le está diciendo: sí, hermanos, Dios nos llama a una reforma. Sí. Noten una cosa, la sierva del Señor está dando un reporte. La sierva del Señor pasó por donde su hijo Edson estaba haciendo de sostén propio, en Vicksburg, Tennessee. Y entonces ella da un reporte. El reporte dice aquí: cuando yo visité Vicksburg, me subí al barco de mi hijo, que se llamaba el Morning Star. De los reportes que yo había escuchado, yo encontré que iba a encontrar extravaganzas en el barco, pero no escuché nada. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo ayuda de sostén propio, el hijo de Edson. Y la gente decía: no, si allá tiene un barco lujoso, etcétera. Lo mismo que dicen de todos los ministerios de sostén propio. Que el pastor fulano es tal, tiene una casa exagerada, tiene un carro esto, mira que le hace a esto, mira que le hace al otro. Así hablaban del hijo de la sierva del Señor, Edson. Cuando la sierva del Señor, antes de 1901, ella dice: no he visto a mi hijo desde hace 10 años. Tomó el tren desde Los Ángeles hacia el sur, hasta Tennessee. Después de allí subió a la parte norte y después de allí se fue a Chicago y después a Battle Creek. Ese fue el viaje que hizo. Así que primero pasó para ver la obra de sostén propio de su hijo. Y vio el barquito y dijo: no, en el barquito no hay nada de lo que ustedes han escuchado, hermanos. Y luego dice aquí, Elena de White dice: en el sábado yo fui a una pequeñita iglesia en Vicksburg. Hermanos, Vicksburg, como lo vamos a ver más adelante, era una misión de sostén propio. Elena de White fue a visitar una misión de sostén propio, una iglesia de sostén propio, que no estaba bajo el cargo de la organización adventista del séptimo día, pero tenía el mensaje adventista del séptimo día. Sí, hermanos. La sierva del Señor fue un sábado y dice: allí yo vi los edificios, los cuales habían sido construidos limpios, sin ninguna extravaganza. Y luego dice aquí, la iglesia de Vicksburg es limpia, es un edificio cómodo. Y la audiencia que se juntó para escucharme hablar el sábado de la mañana estaba compuesta de mujeres y de hombres bien vestidos. Habló Elena de White en una iglesia que no estaba bajo el control de la conferencia general, de la asociación. Sí, hermanos. Ella habló. Lo mismo haría el día de hoy. ¿Sí? Lo mismo haría el día de hoy. ¿Sí? Bueno, ahí está el boletín. Permítame un momento. Permítame un momento. Ahí está el boletín.
¿sí? Y ahorita vamos a ver, ahorita estamos viendo más la organización, pero vamos a entrar a los ministerios de sostén propio. Pero estamos viendo cómo se dan las cosas. Ahorita estamos en un tiempo así, donde no se sabe qué está pasando. ¿Está bien? Por un lado, vamos a ver que desde 1895 James Edson se vuelve misionero independiente. Ajá. Sin el control de la organización. Elena de White lo sabe, va y lo visita, y visita a él, y visita una iglesia, etcétera. En 1903, Elena de White dice lo siguiente, en el boletín de la Conferencia General del 10 de abril de 1903, dice lo siguiente: una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios, por lo tanto todo debe ser referido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Es lo que la gente decía. ¿A quién le corresponde hacer esta línea de trabajo? ¿A quién le corresponde dar permiso? ¿A quién le corresponde decir, tú sí trabajas en esto? Hermano, este plan no está aprobado. Hermano, este plan sí va. Hermano, este plan no va. ¿Qué decía la gente? ¿A quién le corresponde hacerlo? A la conferencia. Perdón, como se ha presentado el asunto ante mí, es un compás estrecho. Elena de White, dicen los que han investigado más de esto, que dibujó. Dice, este es un compás estrecho, y dentro de este compás estrecho todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey. ¡Ja! O sea, todo lo que está dentro de este compás tiene permiso. Y aunque esté dentro de este compás, pero si no me parece, no tiene permiso. Estamos hablando de 1903. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por todo el campo exige un curso totalmente diferente ¿de qué? De acción. Existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas regulares. Boletín de la Conferencia General 1903. Hermanos, ¿se cambió? ¿Hubo la reorganización de vida en 1901? Repito, pregunto. ¿Hubo la reorganización de vida? No, sí se organizaron en ciertos aspectos en asuntos administrativos, pero en el asunto que más le preocupaba a la sierva del Señor, que era echar para abajo el poder despótico, eso siguió adelante, hermanos. 1903 siguió adelante. Entonces, en ese mismo boletín, 10 de abril de 1903, la sierva del Señor dice, cuando vemos que las líneas regulares están purificados y refinadas, que ellas llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de apoyar estas líneas. ¿Amén, hermanos? ¿Qué dice la sierva del Señor? Es tu deber apoyar las líneas regulares cuando las líneas regulares estén purificadas, refinadas, que estén llevando el molde del Dios del cielo, entonces es el momento de apoyar esas líneas. Pero si no, pero cuando vemos que mensaje tras mensaje dado por Dios ha sido recibido y aceptado, pero cuando vemos que mensaje tras mensaje por Dios ha sido recibido y aceptado, sin embargo ningún cambio ¿sea qué? A ver, fíjense, escucharon a Elena de White, necesitamos una reorganización, que se quite el poder despótico, separaban los hermanos. Sí, hermanos, necesitamos una reorganización, aceptamos el mensaje, pero la sierva del Señor veía después que seguían igual. Por eso dice, cuando vemos esto, que ningún cambio se ha hecho, sabemos que nuevo poder debe ser traído dentro de las líneas regulares. El manejo de las líneas regulares debe ser totalmente cambiado, organizado de una nueva manera. ¿Qué estaba pidiendo Dios a través de la sierva del Señor una vez más en 1903? Una organización nueva, de una nueva manera. Debe haber ya no un presidente, hermanos. ¿Qué pedía Dios a través de la sierva del Señor? Un comité que no se componga de media docena de hombres, sino de representantes de todas las líneas de nuestro trabajo. ¿Amén? Sí, de todas. Pero ahora, ¿quiénes son los representantes, hermanos? Ahora, el representante de este quinquenio de colportores mañana es el de ProSalud. Bueno, ni de salud, ¿verdad? Hay
Hay nada más salud, no hay de prosalud. Y el que de 5 años es de salud, para el otro 5 años es de Ministerio de la Mujer, y después de Ministerio de la Mujer es de director de colportores, y entre ellos nada más. Entre ellos se rolan. ¿Y las líneas de trabajo de los hermanos? Ahora, los hermanos no eligen a sus líderes. Los líderes toman su planilla. Me comentaba un pastor en el norte que decía, dice, acá, cuando vamos a elegir presidente, es que ellos lo eligen. Viene una planilla de pastores que apoyamos a fulano y tal, y viene otra que apoya a fulano y tal. Dice, y ahora perdimos, y ahora el otro presidente nos trae a la raya. Sí, eso es la política. Eso es la política. ¿Qué es lo que dice aquí la sierva del Señor? Debe haber un comité representado por todas las líneas de trabajos, por las Dorcas, por los hermanos de sostén propio, por los jóvenes que están predicando el mensaje de los 3 ángeles. Todos deben estar representados ahí, amén, para que la obra avance. Los de las casas publicadoras, de las líneas regulares, todos. Ese es el ideal de Dios, ¿entendemos, hermanos? Un comité de todas las líneas de la obra, no de ciertas líneas o de unas únicas líneas, un comité. Y hermanos, cuando vemos esto, volteamos atrás y decimos, Señor, entonces, ¿qué hacemos? Estamos viviendo los resultados de más de 100 años de desobediencia. No hay un comité. Ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente y vicepresidentes. Y ellos son los que se encargan de interpretar todas las líneas de trabajo. ¿Sí o no? Comités especiales de comités, de comités, de comités, de comités. Pero hay un hombre dirigiendo. ¿No han escuchado hasta pastores que dicen, va a venir el Papa Adventista? ¿Sí han escuchado eso? O el Vaticano Adventista, hablando de la conferencia general, el clero adventista. Dios quiere que se purifiquen las líneas del trabajo, y cuando se purifiquen, entonces será el momento de apoyar esas líneas. Sin embargo, no ha habido un cambio, no ha habido un comité donde se representen todas las líneas de trabajo. Fíjense ahí qué es lo que dice que se deben representar: la casa editorial, las escuelas, los sanatorios, que están trabajando constantemente en constante ampliación. Pero no fue así, porque desecharon a ciertas líneas de trabajo, como lo dice la historia. Miren, este libro que ustedes tienen aquí se llama Notas biográficas de Elena de White. ¿Lo han comprado ustedes? ¿Lo han adquirido? Nuestro hermano, cómprelo, porque le va a ser de mucha ayuda. Cuando lo vaya a visitar su pastor, le digan, explíqueme la página 417, por favor. ¿Sí? Porque la página 417 dice lo siguiente: oportunidades especiales, ¿dónde? En el sur. Y ahorita vamos a ver lo que acabamos de leer. Dice, durante su viaje al Congreso de la Asociación General de 1901, la señora de White tuvo ocasión de pasar por los estados del sur, de hablar palabras de ánimo y consejo a los que estaban trabajando allí. ¿En dónde? Vicksburg, Mississippi. Se puso ella en directo contacto con la obra que se realizaba en favor de los negros, con centro en esa ciudad. En Nashville se encontró con un grupo de mayores obreros que estaban estudiando diligentemente las necesidades de la causa en los estados del sur e inaugurando muchas líneas de trabajo. ¿Estaban qué? Inaugurando muchas maneras de trabajar nuevas. Muchas maneras nuevas de trabajar. En este libro que se llama Nuestra Iglesia, noten bien, se llama Nuestra Iglesia. Es del hermano George Knight, hermano de la Nueva Teología, por cierto. Y lo cito como una evidencia. Aquí está el libro. ¿Sí? Ahí está el libro. Fíjense lo que él habla del hijo de Edson White, del hijo de Elena de White. ¿Sí? Si ustedes pueden comprar ese libro para tenerlo como evidencia. Dice,
lo siguiente. Es más, lo hacemos más grande para que se vea bien. Dice, hablando de que Elena de White estaba diciendo de que fueran a visitar a los hermanos negros en el sur, su hijo Edson descubrió el documento donde Elena de White había hecho eso. Edson, el hijo mayor vivo de Elena, se había convertido recientemente cuando tenía unos 45 años de edad. Sí, hermanos, Elena de White tampoco tuvo fácil su vida. Vio a su hijo convertirse al mensaje cuando tenía 45 años. ¿Qué hacía Edson antes? Edson antes tenía una imprenta en la ciudad de Chicago. Cuando vio el documento que en 1891 Elena de White pedía ir a evangelizar a los negros, lo leyó y se convirtió. Amén. Pero fíjense lo que pasó. Como era recién convertido, tuvo un problema. Porque si viene un recién convertido y te dice, estoy recién convertido al mensaje y tengo un plan de ir a evangelizar, ¿qué le vas a decir tú como líder de las líneas regulares? ¿Estás recién convertido? ¿Sí o no? Oh, sí, hermano, adelante. Allá el comité lo analiza tan fríamente e inquisicionalmente. ¿Qué confianza le vamos a tener a este? Vamos a decirle que Dios lo ha llamado para esto y esto, pero en realidad no le vamos a dar ningún apoyo. Es que las cosas no han cambiado. Dice aquí, en su celo misionero se había convencido de que debía llevar el mensaje a la gente de color del sur del país. Tenía un celo misionero. Fíjense lo que dice. Edson, en su capacidad creativa, pronto se asoció con Will Palmer, otro converso reciente. Eran dos recién convertidos. Hermanos, pero Dios ve lo que el hombre no puede ver. Amén. Dos recién convertidos, y gran problema en que se metió la institución adventista, porque uno de esos recién convertidos era el hijo de la profeta del Señor. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, Edson en su capacidad creativa pronto se asoció con Will Palmer para construir una lancha misionera, con el fin de iniciar uno de los capítulos más interesantes de las misiones adventistas estadounidenses. Estos dos misioneros tan poco prometedores construyeron su embarcación, a la que le pusieron el nombre de Morning Star, estrella matutina. La construyeron en Allegan, Michigan. ¿Cuándo? 1894, a un costo de $3,700. ¿Ustedes creen que la organización les dio dinero? ¿Les dio $3,700? No, ellos lo financiaron con sus propias entradas, hermanos. Amén. ¿Sí? Y luego dice aquí, su embarcación acabó sirviendo de residencia para el personal adventista. Además proveía espacio para una capilla. ¿Qué había en su embarcación? ¿Una qué? Una capilla. ¿Qué hacían allí? Adoraban a Dios. Era lo que comúnmente se conoce como un ¿qué? Un templo. Tenían servicios. Una biblioteca, taller de impresión, cocina, laboratorio fotográfico. Que en otras palabras, ¿qué tenían allí? Una misión completa. ¿Amén? Ahí tenían una misión completa. White y Palmer cruzaron el lago Michigan con su embarcación o estación misionera y comenzaron a navegar al sur por el río Mississippi hasta llegar a la localidad de Vicksburg en el estado de Mississippi, donde establecieron su base de operaciones. Como no gozaban de la confianza de los dirigentes de la iglesia adventista, White y sus colegas se convirtieron en misioneros de sostén propio. ¿Amén? Si tú no gozas de la confianza de los líderes adventistas, conviértete en misionero de sostén propio. Si no gozas del apoyo de los líderes adventistas, conviértete en misionero de sostén propio y haz tu lancha misionera. Haz tu carro misionero, tu van misionera, tu carrito misionero. Haz algo, pero haz la misión de Cristo. Clínica misionera, cámaras misioneras, discos misioneros, DVD misioneros, pero haz algo por la misión de Cristo. El mismo autor, el mismo historiador adventista reconoce
que el hijo de la sierva del Señor no gozaba de la confianza del liderazgo y se convirtió en sostén propio. Es que en mi iglesia no me apoyan al dar el mensaje. Hay hermanitos que así dicen, ¿verdad? Y lo dicen sinceramente. Yo no vengo a criticar a nadie, pero estoy diciendo la realidad también. Es que en mi iglesia no me apoyan, los hermanos no vienen. Hermano, conviértete en un misionero de sostén propio. Amén. Entonces dice aquí, fíjense lo que dice después hasta acá abajo. ¿Sí? Desde la ciudad de Vicksburg, la obra se extendió hacia los pueblos cercanos, con frecuencia sufriendo la resistencia y la violencia de los blancos. Hago un paréntesis aquí. Pobre Edson White, hermanos. No he leído toda su historia, he leído lo que puedo. Pero los líderes organizacionales lo atacaban. No recibía dinero de parte de ellos, ni bienes, ni nada. Pero cuando llegó a pisar ahí el terreno, los líderes blancos, recuerden que estamos en el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, los líderes blancos una vez llegaron a amenazarlo con una pistola. Tú estás predicando que el sábado es el día del Señor y la gente ya no nos quiere trabajar a nosotros los caporales en sábado. Pero también tenía el problema de los líderes de los negros. ¿Qué quiere un blanco venir aquí? Pero tenía el problema de los de la organización. Dios no te está llamando a ti, no te vamos a ayudar. Por eso la sierva del Señor, a su llegada, quiso ir a visitar la obra de este Hijo de Dios. Amén. Repito una vez más, si Elena de White estuviera viva, visitaría los lugares de sostén propio. Estaría con nosotros hoy, estaría en el congreso de sostén propio del fin de semana que viene, si Dios nos da vida. Ahí estaría. Los líderes se enojaron. Edson White sufrió mucho. En los primeros años del siglo XX, la misión tenía unas 50 de escuelas en funcionamiento. En 1895, ¿la misión de qué? ¡Ay! A ver. ¿Era qué? ¿Una iglesia? ¿Qué era? Era ya una misión. Tenía escuelas por aquí y templos por allá, otra escuela por allá. Era una misión y toda esa misión se sostenía a sí misma. Amén. ¿Qué pensaría ahora la iglesia? Ahora el manual de iglesia dice que te defraternizo por pertenecer a una organización ajena a la iglesia adventista. De lo que se salvó Edson White de vivir el día de hoy con este manual. Sí, de lo que se salvó. No solamente tenían una misión. Fíjense en este libro que está aquí, en la página 307, cómo Elena de White describe lo que había en ese barco, o más bien es él, ahorita lo vamos a ver, pero aquí está la descripción del barquito misionero. Sí, vamos a verlo, la descripción del barquito misionero. Ajá. Ahí dice Vicksburg y el Morning Star. Dice: cuán ávidamente había leído Elena de White todo lo que Edson le había escrito en cuanto a su barco mientras estaba en Australia. Ahora ella iba a estar verdaderamente en él por unas pocas noches. Al subir a bordo recordó cómo había seguido el barco con sus oraciones. Elena de White había orado por este barco de sostén propio, hermanos. Ella dijo: se me han presentado algunas escenas sumamente interesantes en conexión con el barco. Este barco ha sido un Betel flotante. En las reuniones evangélicas celebradas en él, muchos han tenido el privilegio de comer el pan de vida. Amén. Y luego dice: ahí está más grande. ¿Sí? Ahí está más grande. Ajá. Ahí está más grande la información.
Ella estaba complacida con lo que encontró, desde la sala de las calderas en la cubierta inferior hasta las oficinas de impresión donde 2 prensas a vapor habían impreso el Gospel Herald. No, también habían impreso, ¿qué? Sus propias revistas, con sostén propio. Así se estaba manteniendo la misión de sostén propio, dándolas a tantos centavos, a 10 centavos. Recuerdo haber leído que Edson White llevó un montón de esas revistas, el Gospel Herald, a la sesión general de 1901 y les dijo: necesitamos dinero allá abajo. Si ustedes no lo quieren dar a la causa, nosotros haremos un préstamo y pagaremos. Pero traigo conmigo ejemplares del Gospel Herald, del Heraldo del Evangelio. Si ustedes quieren cooperar con esto, valen tantos centavos. Si quieren una suscripción de esto, vale tanto. Era un grito desesperado. Y con eso Edson White terminó su participación en el Congreso de 1901, diciéndoles: producimos con sostén propio este periódico, apoyen la obra de Dios, compren una suscripción. Hermanos, tenemos un hermano y varios hermanos que imprimen, que sacan copias, que esto y que el otro. Pero recuerden una cosa, hermanos: cuando estemos en el cielo, personas frutos de esos resultados de sostén propio se llegarán primero a Dios para darle gloria, y después se dirigirán a vosotros y nos dirán: por tu trabajo de sostén propio estoy aquí en el cielo. Amén. Es que no sabemos, regalamos y regalamos y regalamos, que no sabemos lo que va a producir en el corazón de la gente. Un hermano me estaba diciendo hace rato que él trabaja en el taxi y agarra y pone los sermones de la verdad presente, del último mensaje de advertencia, y cuando sube la gente le sube volumen. Ahí va escuchando la gente y ya tiene intereses. Amén. ¿Quién le está pagando por poner eso? Nadie. Dios le está dando vida. Otro hermano allá en Chiapas me dijo: aquí ponemos la radio en mi combi y ponemos eso de los temas actuales, y ni modo lo tengo que poner, y ahí va la gente escuchando, y algunos mormones y unos testigos me ven y unos evangélicos me preguntan y todo, pero yo le doy al mensaje. Donde estés, sé un misionero de sostén propio. No te esperas a que a las 2 de la tarde vas a entregar enfoques. Muchos tienen ese falso concepto, que obra misionera es entregar enfoques a las 2 de la tarde con unos 2 hermanos, y que es lo más aburrido. Ese es el concepto que el diablo quiere que tú tengas, que hacer la obra misionera es lo más aburrido, lo más detestable. Hermanos, hacer la obra misionera es trabajar con la misión que Cristo nos dio en esta tierra. Donde estés, cómo estés, da el mensaje. Otra hermana me decía: yo le di material a un hermano en mi campo de trabajo, y de repente me encuentro con otro compañero y me empieza a hablar de la bestia, y le digo: ¿cómo sabes tú esto? Si yo no te he hablado de la bestia y tú ya me estás hablando. Y dice: fulano de tal, que tú ya le diste discos y todo eso, él es el que me está hablando. Las visitas están dando el mensaje, hermanos. Amén. De esto se trata. No tiene ninguna razón ser obrero de sostén propio para venir a echarnos flores todos los días, cada reunión aquí en la Ciudad de México, y decir: tenemos la verdad. No tiene sentido. Que porque nos hayan votado por razones administrativas, etcétera, etcétera, no tiene sentido si nos sentamos a hacer nada. Tal vez aquí sí nos podemos sentar para escuchar la instrucción, pero estoy hablando de en el transcurso de nuestra vida semanal. ¿Qué había en el barco entonces? Detrás de las chimeneas, al frente de la cubierta superior, había una oficina administrativa. Justo detrás de ella se encontraba la cabina principal y el camarote de Edson y Emma, así se llamaba su esposa.
la suegra de Elena de White. Es raro escuchar decir la suegra de Elena de White, ¿verdad? Pero, la nuera, perdón, gracias. Aunque también tuvo suegra. La nuera. Es raro escuchar. Pero Emma, ¿qué hacía Emma allí? Emma enseñaba a leer con la Biblia a los negritos. Y cuando se cansaban de leer, dice la historia que ya le lloraban los ojos a los pobres niñitos. Entonces, cuando se cansaban de leer, ahora los ponía a deletrear, para que después supieran el mensaje de los 3 ángeles. En la porción posterior de la cubierta superior había una capilla de 5 por 12 metros. ¡Ay, tienen su propia iglesia! Son separatistas. Se reúnen aparte. Tenían una capilla de 5 metros. ¿Por qué? Por más o menos 5 metros por 12. ¿Es grande? ¿Sí o no? Es grande. Donde se realizaban los servicios religiosos. Incluso podían celebrarse reuniones más grandes en la tercera cubierta o cubierta superior, donde 200 personas podían sentarse. La tercera cubierta también tenía una pequeña timonera con el mecanismo para timonear y una litera para el piloto. La mirada ansiosa de Elena de White no perdió nada. Más adelante informó: estaba complacida con la disposición del barco, con los esfuerzos realizados para hacer que la vida en él fuese tan amena como resultase posible. Encontré todos los cuartos arreglados como una casa para mi hijo y su esposa y sus ayudantes. Era del tipo más sencillo, no vi nada costoso o innecesario. Luego comentó: tal vez algunos no habrían estado dispuestos a vivir en habitaciones tan estrechas. Entonces ella primero pasó por donde estaba su hijo y su misión de su hijo con sostén propio. ¿Cómo creen que la asociación veía a su hijo y a todos esos hermanos con sus propias iglesias, sus barcos, su imprenta, sus casas publicadoras? ¿Cómo lo veía? ¿Mal? Aquí está la historia. Como me decía mi maestro de inglés en la secundaria: pay attention please. Pongan atención, por favor. Battle Creek se ubica aquí. Aquí hay un río que se llama el río Kalamazoo. Construyeron su barquito con $3,700. Se metieron al río y desembocaron al lago Michigan. Después cruzaron el lago Michigan. Dice un historiador adventista que un piloto los ayudó a cruzar el lago Michigan y aquí les agarró una tormenta que el barco se movía por todas partes. Finalmente llegaron a Chicago y ahí lo estancaron en el aparcadero. En el atrancadero se llama. Y el capitán que los acompañó les dijo: aquí están $10, que Dios los bendiga y yo me regreso. Pero antes de despedirse les dijo: y recuerde que este barquito aguantó la tormenta porque Dios lo protegió. Si no, se hubiera hundido en el lago Michigan. Hermanos, Dios protege lo que es para su servicio. Después ellos salieron en un otoño y llegaron acá en un enero a Mississippi. Viajaron por toda esta zona, desde acá. El objetivo era dar el mensaje a toda esta zona. De hecho, Edson White en 1901 dice a la conferencia general: ¿cómo es posible que ustedes estén mandando gente a Europa, gente a otras partes, y se olviden que en su propio lugar hay una porción de tierra del doble de Europa que no conoce el Evangelio? ¿Estarías tú dispuesto a irte por un río, en un barco? Viajar horas y horas, es cansado. Quizá ahora ya no sería eso, pero ¿qué estarías dispuesto a hacer por Dios? En un lugar donde no se ha conocido el mensaje, aquí en la Ciudad de México,
tantas delegaciones que hay, no sé cuántas, son 12 delegaciones, no sé, 16 delegaciones, que hay que idear algo, un camión misionero, no sé, hermanos, algo. ¿Qué se puede hacer? Tomemos el principio de que se ideó algo para dar el mensaje. Gracias, hermano. Se ideó algo de manera creativa para dar el mensaje. ¿Qué se puede hacer, hermanos? En el norte, en el centro, en el sur. Nos reunimos aquí todos para hacer campañas en grande y todo eso. Pero con tu grupo, en la parte donde estás, de esta gran ciudad, haz un plan creativo para dar el mensaje. Hermanos, no podemos estancarnos. Tienes que pensar en una van misionera o en algo, hermanos, porque aquí, allá era el agua, porque en ese tiempo los barcos era lo que estaba de moda. Pero hermanos, hoy aquí no podemos ir a Xochimilco. Bueno, sí se puede ir, pero ya no hay canales en la Ciudad de México, a eso me refiero. Ahora hay carreteras. ¿Mande? Avenidas, gracias. Los ríos se han convertido en avenidas. Río Churubusco y todo eso ya son avenidas. Ahora, Dios pide que tú hagas un plan con tu grupo para evangelizar esta gran ciudad. No importa que tengas un cuartito, que allí tenga una cocinita, no importa. Ya ves el ejemplo, hermano. Amén. Y de esto se va a tratar el Congreso de Ministerios de Sostén Propio en Tapachula, de hacer planes para que la obra en conjunto, en orden, siga adelante en este país. Mientras la bestia habla en Guanajuato, el día de hoy con el presidente, y mañana lleva a cabo la herejía de la misa o lo no bíblico, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el pueblo adventista ahora? Tranquilito. Como que la bestia tan grande que viene, piensan que es un Winnie the Pooh, no sé qué es. Un muñeco de peluche, eso me refiero. Ajá. No, hermanos. Entonces ellos recorrieron toda esa parte. Y miren, esto es Vicksburg, Mississippi. Esto es el río, visto desde Google Earth. Aquí está Vicksburg, Mississippi. Él puso su barco aquí y, hermanos, su barco servía de imprenta, de cámara fotográfica. Allí se reunían hasta 200 personas. No importa que era de sostén propio, era para la obra de Dios. Había almas que salvar en toda esta zona. Y aquí empezaron a hacer templos o iglesias adventistas, comunidades, sin la aprobación de la conferencia general. Aquí tenemos lo que está en la portada, en la contraportada de este libro, el barquito. ¿Era lujoso? Miren, ahí están los cuartitos. Ahí está todo. ¿Qué puedes hacer? ¿Alquilar un camión de esos antiguos? ¿Hacerlo casa? ¿Andar por toda la ciudad? ¿Qué se puede hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? No les pido que compren un vagón del metro de la línea 12, no. O el Metrobús. Pero sí podemos usar la creatividad para dar el santo mensaje. Y aquí ven la foto de los negritos, ¿sí? Elena de White apoyando todo esto, obviamente la ponen porque esta es la situación. ¿Qué se puede hacer? Hay un libro que se llama
Captain of the Host, capitán de las huestes. Allí el autor, esto lo pueden checar en los archivos adventistas, ahí nos dicen el nombre de los que iban en ese barco. ¿Quién iba allí? Los voluntarios. ¿Eran qué, hermanos? No iba solito el señor Palmer y el señor Edson White. Eran voluntarios. Los voluntarios se componían de una compañía de trabajadores. Los primeros compañeros de White, un hombre de negocios llamado Willie W. Palmer. Luego le seguían un grupo de colportores, maestros, enfermeras, mecánicos, quienes cruzaron pues el lago Michigan a través de Illinois, de Michigan a través de Illinois, pasaron por Tennessee, llegaron hasta Mississippi y después reclutaron de todos los Estados Unidos. Entre estos estaba su esposa Emma White, Mrs. M.M. Osborne y todos estos que ustedes ven aquí. La misión fue lanzada de manera privada y fue apoyada privadamente. It was not a conference project. No era un proyecto de la conferencia. ¿Queda claro? Ahí están los archivos adventistas. ¿Estás esperando permiso de la conferencia para dar el mensaje de los tres ángeles? No. Entonces, así como Aquila, Pablo y Priscila, que estaban en el mismo ¿qué? En el mismo espíritu. Pídele a Dios, hermano. Pídele a Dios que te ayude. Porque el que ayuda a Dios el que ayuda al sostén propio es Dios, hermanos. Pero pídele a Dios que te ayude a que te dé sabiduría. ¿Qué puedes hacer con uno o dos o tres hermanos allí? Hace rato una hermana me comentaba, yo estoy planeando hacer en el garage de mi casa, en el patio de mi casa, como un pequeño sanatorio, que vengan los médicos misioneros, yo voy a poner todo ahí. Amén, gloria a Dios. Que la obra siga adelante, hecha de voluntarios, mecánicos, enfermeras. Amén, que siga adelante. Entonces, este libro que está allí dice que tenían sus propias casas publicadoras. En 1901 se organizó la Southern Publishing Association, Casa Editora del Sur. Tenían su propia casa publicadora, era independiente de la organización, eran de sostén propio. Tenían sus propias iglesias. Elena de White hablaba en sus propias iglesias. ¿Qué más queremos? Pedimos a los líderes adventistas que saquen un panfleto en español con todo lo que la sierva del Señor habló del ministerio del sostén propio, incluida la historia de su hijo Edson. Que le den a conocer al pueblo que el mensaje adventista de los tres ángeles no debe estar restringido a una sola casa publicadora, a Gema, a la Review and Herald. No, entre más casas publicadoras, mejor. El mensaje se predicará más rápido. Ese es el llamado de Dios, no de nosotros, es de Dios. Y que nos unamos en el mensaje de los tres ángeles. Vamos a tener un receso en unos 5 minutos, ¿está bien? Porque hay que cambiar, hay que respirar un poco y tenemos que continuar, hermanos. En la mañana vimos las bases bíblicas de sostén propio, hoy estamos viendo todo lo demás. Y miren, aquí en este libro, en la página 420, fíjense lo que dice, hay un subtítulo que dice, misioneros de sostén propio. Ahí está. Página 400, ¿qué? 420. Se titula A través del sur, rumbo al Congreso de la Asociación General de 1901. Elena de White pasó por todo esto. Y entonces en la 420 está el título. Aquí está el título: Misioneros de sostén propio. Y dice, me he preguntado por qué en nuestro pueblo los que están ordenados como ministros, pero que tienen, los que no están ordenados como ministros, pero que tienen una relación con Dios, que entienden las Escrituras, no abren la palabra a otras personas. Si ellos se ocuparan en esta tarea, sus almas recibirían una bendición tan grande. Acá dice,
No hay personas que vayan a esa gran ciudad como misioneros de sostén propio, pero aunque los misioneros han de hacer todo. Y luego fíjense lo que dice aquí, esta es una carta a la iglesia de Battle Creek. Dice, porque aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, los que sábado, es más, lo voy a hacer más grande, hermano, porque esto es interesante. Es bueno que se vea en toda la amplitud del mensaje. Dios pide que su pueblo despierte, el pueblo está dormido. Hay mucha obra que realizar y nadie ha de decir, no queremos a este, él nos obstruirá el camino, él nos será un estorbo. ¿No puede Dios encargarse de esto? ¿No hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el Maestro? ¿No hay personas que vayan a esa gran ciudad como misioneros de sostén propio? Pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, los que sábado tras sábado asisten ¿a dónde? El tabernáculo es la iglesia de Battle Creek en Michigan. Hasta el día de hoy, un servidor tuvo la oportunidad de estar allí, en la iglesia que obviamente se quemó, pero allí en ese lugar predicó la profeta de Dios, Elena de White. Y dice la sierva del Señor, pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan hacer por la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, los que sábado tras sábado asisten al tabernáculo, es decir, la iglesia adventista, para escuchar la palabra de Dios, los que tienen facilidades y ventajas, cuiden como les dicen a quienes son enviados a los campos extranjeros, carentes de toda facilidad y ventaja, debéis sosteneros a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor? Que las iglesias locales deben sostener a los misioneros de sostén propio. A los que están sentaditos ahí en la iglesia sábado tras sábado, ella les dice, ustedes que están sentaditos y se quedan sentaditos y no quieren ir de misioneros a sufrir las penurias del misionero de sostén propio, entonces apóyenlos. Hermanos, Dios te está llamando a ser misionero de sostén propio, clara y definitivamente. Pero si tú estás en la obra, en las líneas regulares, es tu deber apoyar a estos hermanos de sostén propio, porque lo vemos con un escrito está. Bueno, ya hablamos de la reorganización. Entonces, finalmente, Edson White se volvió independiente y puso su casa publicadora en 1901. Esto lo dice Herbert Douglas, que escribió el libro Mensajera del Señor. ¿Sí? Lo dice su página de internet, Herbert Douglas. Dice, en 1901, la compañía publicadora del Heraldo del Evangelio llegó a ser la asociación Southern Publishing Association. ¿Sí? Hermanos, desde los 1890 a 1980, esto perteneció a sostén propio. Pero sucedió una desgracia. En 1980, la Southern Publishing Association se unió con la Review and Herald. La Review and Herald antes se llamaba así, Review and Herald, pero cuando se une con 1980 con la Publishing Association, entonces la Review and Herald toma el nombre de esta casa publicadora y ahora se llama Review and Herald Publishing Association, solamente en honor al trabajo pionero de Edson White. Vamos a tomar un receso, porque la historia sigue. Vienen muchos casos donde Elena de White apoya a una escuela y es tremendo. Pero vamos a tomar un receso, ¿está bien? Bueno, tenemos un receso, 5 minutos, ¿está bien? 5 minutos. En 5 minutos, mientras el hermano descarga la memoria de la computadora, a las 5, son las 5:04 en este reloj, a las 5:10